Sí, muy buenas, estimados astromaníacos. Como muchos saben, pues el próximo eclipse total de Sol, que será el 8 de abril, va a pasar, la franja de totalidad va a pasar por México, gran parte de Estados Unidos y Canadá. Lo que muchos no saben es que a la misma vez que va a estar ocurriendo este fenómeno astronómico bien llamativo, pues va a haber también un cometa bastante brillante, un cometa que tiene un periodo de 70 años, o sea, es de la familia del Halley. Entonces, en este video voy a hacer algunas sugerencias para los que están en la parte de totalidad, los que van a tratar de fotografiar el eclipse total, de cómo intentar fotografiar ambos objetos a la misma vez, el eclipse solar y el cometa en una misma imagen. Síganme. Ok, para fotografiar el eclipse como tal, digamos solo el fenómeno del eclipse, pues podemos usar infinidad de instrumentos. Yo voy a hacer un video especializado en eso, cómo fotografiar el eclipse. Si queremos fotografiar el eclipse con el terreno de fondo, si queremos fotografiar un close-up del eclipse para ver la corona, etcétera, podemos usar desde celulares, sencillamente un celular con algunas adaptaciones muy elementales, hasta cámaras astronómicas especializadas, por supuesto a colores son las más recomendables, con telescopios como objetivo. Podemos usar estos telescopios inteligentes que están muy de moda ahora y no son tan caros como el Seastar S50, el Warp 2, etc. O podemos usar una cámara regular, una cámara fotográfica DSLR, como esta Canon, por ejemplo, y si queremos, repito, para solamente el eclipse, pues debemos usar un teleobjetivo, un gran aumento para hacer un close-up del Sol, si queremos ver pues, las prominencias solares, si queremos ver la corona solar, si queremos ver en detalle el anillo de diamante, todos estos fenómenos que ocurren durante la totalidad, pues con una cámara regular también podemos, no es un evento súper exigente, con un teleobjetivo como este, por ejemplo, en el que podemos conectar, por supuesto, esto es un trípode, tiene que estar instalado un trípode, y un filtro en el caso de ante la totalidad, cuando tengamos la totalidad que se haga de noche, pues le sacamos el filtro solar y sería sin filtro durante, repito, muy importante, durante las fases iniciales, antes de la totalidad, pues tenemos que usar un filtro especializado porque podemos dañar la cámara. Si vamos a observar con un telescopio directamente, pues nos vamos a dañar la visión. Es muy importante estas medidas. Pero bueno, en este caso no sería algo así. ¿Por qué? Porque queremos un campo visual bien amplio en el que quepa el eclipse solar y el cometa. Entonces vamos a ver qué podemos usar. Bueno, para intentar fotografiar el cometa junto con el eclipse, por supuesto, tiene que ser en la fase total de totalidad, porque en las fases anteriores prácticamente, es decir, es como si fuera de día. Es de día, de hecho, la disminución de brillo del Sol es muy poca, por tanto es imposible observar el cometa. Cuando podemos intentar fotografiar el cometa va a ser en la fase de totalidad, que se hace de noche, no es una noche, digamos, cerrada. El cielo no está completamente oscuro, pero está quizá lo suficientemente oscuro para intentar fotografiarlo. Entonces podemos usar una cámara regular, repito, como esta Nikon, pero con un objetivo que tenga un gran campo visual, como este, por ejemplo. Este de acá tiene desde 18 milímetros hasta 135 milímetros. 18 milímetros significa que la distancia focal es más corta y entonces pues el campo visual sería más amplio. 135 milímetros, una distancia focal más larga, el campo visual más reducido. Y podemos, por supuesto, con este tipo de objetivos, pues podemos adaptar la distancia focal. Ahora bien, ¿cómo usamos
esta cámara con lente y demás. Si vamos a usarla para todo el proceso del eclipse, pues igual debemos ponerle un filtro solar especializado para el primer contacto, segundo contacto, tercer y cuarto contacto, o sea, cuando parte del sol, de la superficie brillante del sol, es visible, es decir, que ese resplandor, incluso una parte mínima de esa superficie, es demasiado potente como para tratar de fotografiarlo y por supuesto observarlo sin filtro solar, porque dañaríamos o el sensor óptico o peor aún nuestra visión. Entonces, repito, si vamos a usar esta cámara, una cámara regular, como cualquier otra, puede ser una cámara astronómica, etcétera, para fotografiar el eclipse en general, siempre tenemos que tener la precaución, no me canso de repetirlo, de poner un filtro solar delante del objetivo para fotografiar el sol. Ahora, durante la totalidad, que es cuando vamos a intentar fotografiar el cometa, debemos retirar ese filtro. Si vamos a intentar solamente fotografiar el cometa, no es necesario poner el filtro, podemos poner la cámara directa hacia el sol, por supuesto protegiéndola de los rayos directos del sol hasta que no lleguemos a la totalidad, y entonces pues comenzará a fotografiar una vez que estemos en la fase total. Repito, en la fase total no hace falta el filtro. Sin filtro es más que suficiente para fotografiar el sol. Si ponemos el filtro no se va a observar nada realmente, y además para fotografiar el cometa pues no podemos tener un filtro solar. Podemos regular este objetivo en específico, repito, de 18 a 135 milímetros, y podemos regularlo. Ahora vamos a ver cuáles son los parámetros de la óptica, del sensor, etcétera, que necesitamos. Lo más importante, repito, cualquier cámara de estas, incluso cámaras viejas de estas regulares, pues la mayoría van a tener parámetros de ISO, de tiempo de exposición, etcétera, suficientes para fotografiar o intentar fotografiar el eclipse y el cometa a la misma vez. La diferencia de todas formas de brillo es bastante considerable, es un reto realmente, porque el sol, aunque esté aparentemente de noche, el brillo va a ser bastante superior al brillo del cometa, aunque el cometa esté en una magnitud 5 o algo así. Y entonces además se suma que el gran campo visual que vamos a tener, el cometa se va a ver bastante pequeño. Entonces es un reto, pero no imposible. Y la idea es pues obtener esta imagen que sería espectacular, un eclipse total y un cometa en el mismo campo visual. Ahora, lo más importante, o una de las cosas más importantes, es determinar qué campo visual tiene que tener esta combinación de lente y sensor para que ambos quepan en el campo visual. ¿Por qué? Porque van a estar bastante separados en el cielo. Y entonces no podemos usar una combinación que nos dé un campo visual bien pequeño. Entonces vamos a ver, quizás una de las cosas fundamentales de este video es mostrarle cómo calcular, cómo determinar si su combinación óptica es adecuada para enmarcar ambos objetos, el cometa y el sol, el eclipse solar, en un mismo campo visual. Bueno, como dije, no voy a usar fórmulas matemáticas, demasiadas cosas complicadas, sino sencillamente que puedan visualizar. Me parece que es la forma más fácil. Así no tienen que tener realmente pues, gran conocimiento de óptica, ni de sensores electrónicos, ni nada por el estilo. Sencillamente usando este software, que además de paso pues es muy útil para astronomía en general, el Stellarium. Le voy a dejar acá tienen el link para, sí, la página donde pueden descargarlo, instalarlo para diferentes versiones de Windows, Linux, para Mac, para Apple, etcétera. Entonces lo voy a dejar en la descripción del video, pues les voy a dejar el link para que lo descarguen, es free, así que, y es muy útil además, repito, para astronomía en general. Entonces este es el software que voy a usar para visualizar el campo visual en dependencia del objetivo que usen de la cámara, del sensor de la cámara, etcétera. El estelar, lo primero sería, vamos a movernos a la fecha del eclipse y a algún punto donde pase esta franja de eclipse total, porque repito, esta idea de observar
tratar de fotografiar el cometa y el eclipse a la misma vez es solo para la banda de totalidad, donde va a ocurrir el eclipse total, que es donde se va a oscurecer el cielo, donde es posible que se pueda fotografiar el cometa. Entonces, primero vamos a movernos a una zona. Yo vivo acá en New Jersey, acá no va a haber el eclipse total. Voy a moverme hacia Dallas. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás por el hecho de que ahí es donde voy a tratar de observar el eclipse. Dallas, Texas, la ciudad de Dallas, bien conocida, una de las ciudades por la que va a pasar el eclipse total, y vamos a movernos hacia la fecha del eclipse. Sería el 8 de abril del mes que viene, y entonces vamos a localizar el sol, como ven, bastante alto en el horizonte. Vamos a movernos acá y la hora del eclipse. Como ven acá, todavía es de día, sí, es una simulación por supuesto, pero mientras la luna no tape completamente el sol, como había dicho, el brillo es enorme, aunque sea una franja muy pequeña del sol, el brillo es enorme, así que no se puede observar directamente, mucho menos con instrumentos, porque los instrumentos, por supuesto, aumentan incluso más, concentran los rayos solares, nos quema el ojo al momento. Y pues con sensores, con cámaras sin filtro, vamos a dañar el sensor o los circuitos de la cámara, así que no es recomendable. Entonces vamos a la totalidad, vamos a pasar a la etapa de totalidad. Ya estamos en la fase total. Voy a detener acá el tiempo para poder con calma ir viendo. Ya aquí en la fase total se hace realmente prácticamente de noche. De noche, acá esta simulación parece todavía de día, porque no es una noche cerrada, pero realmente es mucho más oscuro que lo que muestra la simulación. Entonces, ¿dónde está el cometa? Había dicho anteriormente, acá está el cometa. Realmente es una cierta distancia. Necesitamos un campo visual bastante amplio. Normalmente, pues los telescopios normales no nos permiten esto. Los teléfonos nos permiten este campo visual, pero no tenemos posibilidad de larga exposición, etcétera. Son limitados, así que lo ideal para este caso, lo más conveniente y que no sea tan caro, que no son equipos es una cámara de esta normal de fotografía. Entonces, ¿cómo poner los parámetros de la cámara y del lente que vamos a usar? Ya estamos, repito, estamos en la fase de totalidad. Vamos a ver cómo configurar eso. Vamos acá a esta llavecita que tenemos acá, ventana de configuración. Damos clic. Nos va a aparecer esta ventana y vamos a plugins. Esta última acá, plugins, y vamos a eh, oculares. Oculares acá no es el mejor nombre realmente porque no es solo para oculares, es para la parte óptica en general. Y vamos entonces, una vez que hemos clic en ocular, nos aparece esta ventana acá, configuración, damos clic y nos va a aparecer esta ventana. Aquí ponemos eyepiece, serían los oculares realmente. Lentes serían los objetivos, los sensores a cámara, telescopio. Entonces, vamos a telescopio. Lentes para lentes de balón, etcétera. Si queremos reductor de campo, etcétera. Telescopio sería como tal realmente el objetivo que vamos a usar. Yo tengo acá varios. El programa del software trae por defecto varios. Yo le he ido adicionando otros más. Y entonces, acá está el Evo Star, que yo uso normalmente para cielo profundo. El C-Star, el objetivo del telescopio inteligente, el Warp 2, el otro telescopio inteligente que tengo, el Celestron de 28 pulgadas, 20 centímetros, etcétera, etcétera. Y acá estos photolens son algunas cámaras, etcétera. Le voy a mostrar, por ejemplo, esta cámara que le mostré, la Canon, el lente que le mostré, específicamente este lente que le mostré de 13
a 180. ¿Qué pasa? Aquí no me permite, por supuesto, hacer ese rango. Tengo que entrar, por ejemplo, 180 milímetros, perdón, 18 milímetros. Entonces, si quiero 45 para probar, 35 milímetros, es decir, no me permite ir variando, sino que tengo que entrarle diferentes valores. Eh, la relación focal realmente no importa en este caso para el campo visual, sino la longitud focal. Vamos a, por ejemplo, 18 milímetros. Este de acá sería el campo máximo que va a tener mi lente. Tienen que saber qué distancia focal tiene el lente. Se lo pone acá en milímetros, 18, como ven acá, 18 milímetros. Y el diámetro. El diámetro, ¿cómo se lo ponen? Pues sencillamente ven la relación focal que tiene, por ejemplo, 5.5. El F 5.5, pues divide en 18 entre 5.5, le va a dar este número acá. Y en milímetros se lo ponen acá, 3.27. Ok, te ponen ese, realmente este valor es en centímetros. Eh, y así, por ejemplo, 18 milímetros igual, distancia focal 18 milímetros, pero F 3.5, dividen 18 entre 3.5, le va a dar 10.1, le ponen el 10.1 acá. Eh, por ejemplo, este lente que yo le mostré con la cámara, que es el que voy a usar, como vieron, si recuerdan, va de 18 milímetros a 135. Acá yo tengo 18 milímetros. Estos dos me van a dar el mismo campo visual, porque son 18 milímetros, no importa esta relación focal. Esto es la apertura, la relación focal, la relación distancia focal y apertura. Este es 5.5, este valor acá. Lo importante, repito, es este primer valor acá, 18 milímetros. Distancia focal, este segundo 18 milímetros, la misma distancia focal, así que el campo va a ser el mismo. Y entonces 135 sería este de aquí, 135 milímetros es el máximo aumento, digamos, y por tanto el mínimo campo visual que voy a tener con ese objetivo que tengo. Y si es AF2, el mío no es AF2, pero yo no se lo he cambiado porque este estaba por defecto acá y realmente en este caso no importa para el campo visual. eh, 75 milímetros, por ejemplo, 75 acá, 300 milímetros, etcétera, etcétera. Entonces tienen que saber todos, si tienen un lente normal, que muchos de ellos le pueden variar la distancia focal, pues le ponen la distancia focal que quieran entre ese rango y van viendo de qué tamaño se ve el campo visual. Si es un lente, digamos, como un telescopio que es fijo, una distancia focal fija, pues le ponen esa distancia focal en milímetros, repito, acá arriba, acá donde dice focal length, y ya van a tener el parámetro que necesitan de la longitud focal. Sobre la relación focal, pues ponen acá, si es un telescopio, ponen el diámetro del telescopio. Si es una cámara, un lente fotográfico esto que se puede graduar ese valor, pues si es, por ejemplo, 5.6, para poner este valor aquí, el diámetro, ponen 300 entre 5.6 y le va a dar este parámetro de acá. Realmente esto no es, el diámetro no es lo más importante, es la distancia focal, repito. Entonces, ahora vamos a, esto es en cuanto al lente, al objetivo. Ahora, en cuanto al sensor, vamos acá a sensores. Perdón, si van a agregar uno nuevo, digamos, ustedes tienen por defecto todo esto, pero no está en el lente que ustedes tienen, no aparece acá por defecto. ¿Qué se hace? Se pone add. Aquí abajo, add, adicionar. Vamos a adicionar y nos va a aparecer al final esto, My Telescope, es lo que aparece por defecto. No sé en español si supongo que tengo una versión en español, por supuesto, dice mi telescopio, es lo mismo, evidentemente. Y entonces acá le cambian el nombre para que sepan cuál es el lente que están hablando. Por ejemplo, si es digamos, un teleobjetivo de esto, un objetivo de cámara, yo por defecto, como viene en el mismo programa, Photo Lens. Le pongo el mismo Photo Lens. Ya sé que estoy hablando de un objetivo de cámara.
Si la distancia focal es 35, pues le pongo 35, 35 milímetros para saber que estoy hablando de un objetivo de cámara fotográfica de 35 milímetros. Y F, digamos, 3.5. Y entonces, por supuesto, acá le pongo 35 milímetros. Y acá entonces, pues divido 35 entre 3.5, por supuesto, son 10 milímetros o 1 centímetro. Ok, ya tenemos esto, ya automáticamente no hay que poner salvar ni nada, lo crea. Entonces, si queremos moverlo para arriba, para los primeros en la lista, pues vamos aquí esta flechita acá, y lo vamos subiendo hasta donde queramos. Eh, Acá no lo voy a seguir subiendo porque yo tengo los primeros lugares de la lista, por supuesto, los que realmente yo tengo. Ah, desde acá, todos estos primeros, pues son lentes que yo tengo, telescopios, etcétera. Los objetivos, los telescopios inteligentes y demás. Entonces no voy a mezclarlo, pero ya saben cómo se crea. Adicionar acá, entonces le ponen el nombre que quieran para poder identificarlo, los parámetros y demás. No hay que dar salvar, repito, aparece automáticamente. Entonces, para los sensores igual, vamos acá a sensor, si queremos adicionar, damos add, pero bueno, aquí tengo algunos, por ejemplo, la cámara monocromática que yo uso para cielo profundo generalmente, de UHY 183M con todos los parámetros, la ASI 120C que la uso para planetary, para el telescopio guía, EOS 60D, este es el sensor de mi cámara, la Canon, esta que les mostré, con sus parámetros acá, el sensor del C-Star S50, uno de los telescopios inteligentes, el sensor del Warp 2, etcétera, etcétera. So, aquí vamos entonces igual, si quiero adicionar algo, pues le pongo add, adicionar, add, aparece en My CCD, y entonces le pongo el nombre que quiera aquí, la marca de la cámara, parámetros para saber cuál es el sensor del que estoy hablando, y aquí se le entran los parámetros. Ahora, ¿cómo saber qué parámetros son? Bueno, en este caso, pues lo ideal sería, si no lo tenemos en el manual, pues buscarlo en Google. Por ejemplo, vamos acá, por ejemplo, mi cámara, ah, si es, perdón, Canon 60D, no es una cámara nueva realmente, es muy buena para el precio que tiene, pero es una cámara de ya tiene unos cuantos años. 60D, entonces ponemos acá especificaciones, parámetros, como sea. Y entonces vamos acá, abrimos una de estas ventanas, tratando de que nos aparezcan los parámetros. Ok, abrimos acá y aquí, ok. Buscamos una página que nos aparezca, que sea fácil de encontrar los parámetros. Esta tiene, ahí debe estar, pero bueno, está bastante esparcido en la... Esta, por ejemplo, quizás es mejor. Acá viene, como ven, esta cámara que yo tengo es 2010, bien vieja, pero una cámara excelente, 18 megapíxeles. Hasta ahora, pues para mí ha sido excelente, no quiero comprarme. De hecho, tenía una 24 megapíxeles, una Nikon, y preferí esta por ciertas cosas, sobre todo para fotografía. Entonces, acá vienen los parámetros, lo más importante, las dimensiones del sensor, el tamaño de los píxeles, etcétera, etcétera. Entonces lo entramos acá. Vamos acá, voy a buscar el sensor de mi cámara, esta de 60. No ven, yo le puse, pude haberle puesto Canon, EOS, es decir, algo que ustedes identifiquen de qué están hablando. Yo dejé esta porque esta venía por defecto, pero un poco diferente, no era exactamente esta cámara, y le dejé entonces lo que decía, no le aclaré que era un Canon, por ejemplo, esta que yo tenía antes, la Nikon D340, yo le puse Nikon 340, y yo sabía ya cuál era. Algún nombre que identifiquen de qué sensor están hablando. Entonces acá le entran los parámetros. Resolución en píxeles 5184 y 3456. Van acá a la página, lo van a ver acá. 5184 y 3486. Le entran estos dos parámetros acá. Muy importante, las dimensiones de los píxeles, 4 por 30 micrómetros. Lo entran acá, 4 por 30 y 4 por 30. Perdón, 4.30 y 4.30 es
los dos lados son cuadrados, por supuesto, los píxeles. Y entonces, ya entrándole estos parámetros, ya es suficiente, porque si tú tienes cuántos píxeles y cuánto mide cada píxel, pues por supuesto se determina, pero igual le puede entrar la altura y el ancho del chip. No sé si entras a un valor errado, cuál va a tomar como principal el sistema. No sé, por si acaso le entran todo, aquí las dimensiones, 22,3 milímetros por 14,9 milímetros, o 22,3 milímetros por 14,9 milímetros. Binding, normalmente estas cámaras uno usa así, uno por uno, uno y uno, ya le entramos esto y repito, no hay que salvarlo automáticamente. Cuando uno va entrando se va salvando y cuando crea uno nuevo le va a aparecer acá debajo, como este por ejemplo, que voy a eliminar ahora porque no me interesa dejarlo. Y entonces lo que tienen que hacer es, si quieren subirlo para los primeros en la lista, pues le dan esta flecha acá y le va subiendo. Y entonces vamos a ver cómo se vería esto. Ya una vez que entren los parámetros del lente y los parámetros del sensor, que son los parámetros que hacen falta, pues vamos a ver cómo se ve. Vamos a esto, ven acá esta ventanita acá arriba, aquí un ocular, un eyepiece, y acá está la parte de fotografía. Damos clic acá y voy a centrar realmente el eclipse. Mejor voy a centrar el eclipse acá. Y entonces acá me aparecen los parámetros. Vamos a verme un poco, es decir, mi imagen. Aquí aparecen los parámetros. Este es la cámara 60 ED, o sea, es el sensor de mi cámara con el lente de 135 milímetros. 135 milímetros es realmente este lente que le mostré, pero en su máximo aumento. Como ven, el cometa está por acá, no cabe dentro del campo visual, el cometa está por acá arriba, acá. Está fuera completamente del campo visual. O sea que si le doy el máximo a la cámara, no se va a ver. Si sigo con la misma cámara, por supuesto, el sensor es el mismo. Lo que puedo, en este caso, este lente, pues cambiarlo. Vamos a ponerle el mínimo, 18 milímetros. Acá hay otros telescopios que he tenido, que tengo, etcétera, etcétera. Acá está, 18 milímetros. Este sería el mismo objetivo que le mostré, pero con la distancia focal más corta, solo 18 milímetros, o sea, con el campo visual más grande. Como ven acá se ve enmarcado se ve el eclipse en el medio y caben estos tres planetas, Saturno acá en el borde, Júpiter acá cerca del otro borde, Venus sería una imagen tremenda, incluso aunque no logre tomar el eclipse, pues los planetas, por supuesto, que son más brillantes y son objetos puntuales, pues sería bien interesante. Y el cometa ya estaría dentro del campo visual. El cometa está acá. Lo ven acá. El cometa está ya dentro del campo visual del telescopio. Vamos a mover hacia el sol acá. Y el cometa está por aquí más o menos. Como ven, se ve. Si no tienen un lente de este tamaño, con un poco más de distancia focal, todavía se pueden marcar hasta unos 35 milímetros, creo. Vamos a buscar otros lentes. 75 milímetros, como ven, ya no cabe, el cometa está por acá arriba, recuerden, mira acá arriba en el extremo acá. Pero 35, vamos a buscar algún lente de 35, recuerden, estos son los lentes acá, la distancia focal 300, 130, esto no es 130 milímetros, pero esto es Skywatcher, esto es otra cosa. No es el... Ok, vamos entonces... ProLens, ok, acá tenemos 135, no cabe, por supuesto. Ok, 35 milímetros. Acá tenemos 35 milímetros. Si ponemos el eclipse en el medio, el cometa va a quedar fuera, pero con 35 milímetros todavía podemos poner el cometa. Acá está el cometa y acá está el eclipse. Voy a moverme yo hacia acá. Acá está el eclipse y acá está el cometa. Como ven, caben los dos, pero en este caso no podemos poner
el eclipse en el medio, sino a un extremo y el cometa hacia el otro. O sea que 35 milímetros puede estar bien. Ok. Ok, vamos a buscar otro photo lens. Y ahí pueden ir probando, pueden ir creando lentes con diferentes diámetros. Ver si hay algunos otros acá, más o menos valores un poquito. Por supuesto, este es 14 milímetros, incluso menor que el mínimo que yo tengo. El mínimo mío es 18 milímetros. Por supuesto, el campo visual es más grande. También, mientras más chiquito hacemos el campo visual, pues corremos el riesgo que el cometa sea muy chiquito. Además, el sol, el eclipse se ve muy chiquito, el efecto es incluso menor. Así que todo es cuestión de ir probando. Pero repito, ya por debajo de 35 milímetros, 40, quizás 45 milímetros está en el tope, pero por debajo de 35 milímetros tienen un lente que está en ese rango de 35 milímetros hacia abajo, un lente de cámara fotográfica, pues ya es suficiente para, déjame ver si hay algún otro 24, acá ven, es mayor que 18, que es el mínimo mío, pero por supuesto menos que 35 es... Sí, 35, este es el que hablaba, que si centramos el eclipse, el cometa se nos queda afuera, pero si lo movemos así, por ejemplo, ahí estaría el eclipse, Júpiter y el cometa visible. 50, no creo que quepan los dos, vamos a mover. 50 estaría, habría que ponerlo diagonal, digamos así en diagonal, pero estarían en los dos extremos. O sea que de 40 para abajo, 40, un objetivo fotográfico de 40 milímetros para abajo, ya van a caber los dos en el campo visual. So, repito, este video era sobre todo esto, cómo medir la distancia entre ambos. Yo voy a hacer otro video para hablar de cómo fotografiarlo como tal, diferentes técnicas, diferentes instrumentos, en dependencia de lo que queramos fotografiar, dependencia de la fase del eclipse, etc. Bueno, es todo. Como decía, principalmente la idea de este video es mostrarle en modo general cómo intentar fotografiar estos dos objetos y sobre todo qué combinación óptica, es decir, lente y sensor deben tener para poder enmarcar ambos objetos. No quise que fuera algo demasiado profundo con cálculos de óptica, etcétera, sino sencillamente con este software, con el Stellarium, pues es mucho más fácil. Si entran los parámetros, pues pueden visualizar cómo se vería estos dos objetos en el campo visual. Me gustaría, si tienen alguna pregunta, pues me la dejen saber en los comentarios. Siempre les digo, suscríbanse al canal si les parece interesante este video o el resto de los videos del canal. Den like. Yo voy a estar en Texas, así que espero poder fotografiar. Voy a intentar fotografiar ambos objetos a la vez, además de, por supuesto, el eclipse en sí. Voy a usar exactamente esta cámara para ello. Y bueno, recordarles que esta idea de fotografiar el cometa y el eclipse es solo para los que van a estar en la franja de totalidad. Los que ven solo un eclipse parcial, pues no, por desgracia, no van a poder fotografiar el cometa porque realmente durante esa parte de eclipse parcial es completamente de día. Es todo, muchas gracias y hasta un próximo video en Astromanía.